Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. El regalo más precioso de nuestras vidas siempre ha querido tener en nuestro corazón el verdadero significado de esta Navidad, ¿verdad? Ustedes saben que todo el mundo conoce bien la historia de la Navidad, o tal vez quisiéramos pensar que lo conocen, pero cuando nosotros caminamos al día a día, vemos que la gente no sabe la realidad de la historia de la Navidad. Y bueno, lo que saben todo el mundo es que se trata de pastores, de hombres sabios, ángeles, un pesebre, un Belén, José y María. Y esa es la parte que todos conocen, ¿verdad? Pero quiero comentarles aún más cosas, ¿no? Todo comienza cuando Dios crea el universo. Él lo hizo en 6 días de 24 horas, ¿verdad? Él creó todo y el séptimo día dice que descansó y dijo que todo lo que había creado era bueno, de hecho era perfecto, y esto incluyó la creación de Adán, del hombre en la tierra, y de Eva, y que esa creación fue perfecta. No pasó mucho tiempo cuando se nos comenta en la palabra de Dios, a la luz de la palabra, que cuando el pecado entró en el mundo y terminó con el jardín, y entrando en el jardín del Edén, cuando Eva fue tentada y Adán la siguió en la tentación, y de ahí toda la raza humana fue catapultada en el pecado, ¿verdad? Y para el tercer capítulo de Génesis, la palabra de Dios dice que la raza humana, escuchen, estaba maldita ya, a causa del pecado. El reino animal está maldito, la creación está maldita y el universo está maldito, ¿sí? El pecado en ese momento ya dominaba la tierra, ¿sí? ¿Qué va a hacer Dios para redimir a su creación? El mundo necesitaba un salvador para redimirla otra vez. Tenía que hacer algo Dios que pueda venir a rescatar al hombre precisamente de su pecado. Y ese alguien, en este caso, fue nuestro Señor Jesucristo, que nació en Belén en Navidad, así que es lo que celebramos el día de hoy. Le dio el regalo, diríamos, a esta humanidad, Dios, el regalo más preciado a este mundo. Él no vino solo para nacer, Él no vino solo para vivir una vida perfecta, Él nació no como cualquier otra persona había nacido nunca, nació de una virgen porque Él fue concebido en María por el Espíritu Santo, sin un padre humano, ¿sí? Ahí obró algo milagroso, que vivió una vida absolutamente sin pecado. La Biblia dice que Él era santo, inofensivo y sin mancha. Vivía una vida perfecta, diríamos que haber más que eso, una vida perfecta, ¿sí? Él tenía que morir en realidad para redimir a este mundo del pecado, porque tiene que morir y él vivió una vida perfecta. Entonces diríamos, ¿cómo es posible? Porque a causa del pecado, la gente muere. En este caso, si Jesucristo estaba viviendo una vida perfecta, ¿por qué tiene que morir? Porque precisamente Dios lo eligió para el sacrificio sustitutorio, para que todo lo que es en alguna ocasión de la historia humana fueran a creer a través de Él. Tenía que ser a través de un sacrificio perfecto, agradable ante Dios, y esa es la correcta comprensión de la Navidad, hermanos. Un niño nació para morir. La sombra de la cruz vislumbra sobre el pesebre cuando él nació, y cuando entiendes esto, tú entiendes la Navidad. Después de que fue crucificado y después que recibió el juicio completo por todos los pecados de todo el mundo, sí, de todos nosotros que en una fase de la historia íbamos a creer en él, también podemos ver que Dios lo resucitó de entre los muertos para precisamente reivindicar y validar la eficacia de su muerte, la eficacia de su sacrificio. Y entonces Dios lo elevó
a la gloria, donde ya hemos visto actualmente, donde se sentó a la diestra de Dios Padre y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es exaltado porque su obra fue consumada, y por lo que él hizo, todo el que cree recibe la vida eterna. Y dice la Biblia, y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados, según nos dice Mateo 1:21. Así es que después de esta introducción, ahora sí quiero hablarles sobre el regalo más preciado El nacimiento más esperado que en ese tiempo los judíos habían esperado, la venida del Mesías, un nacimiento. Como ya hemos señalado, en la Navidad se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto era algo que las Sagradas Escrituras habían anunciado previamente, ¿sí?, en cada una de sus páginas, y que el pueblo de Israel había estado esperando durante siglos, ¿sí? Pero, ¿qué era lo que realmente esperaban de él? Esta es una pregunta muy importante, y Mateo, uno de los evangelistas que nos ha transmitido la historia de la Navidad tal como ocurrió hace más de 2000 años, comienza su evangelio explicando la razón de la venida del Mesías. Y veamos lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Quizás a nosotros esto no nos diga mucho, ¿verdad? Porque pues estamos de este lado, ¿no? Pero para los judíos entendidos en el Antiguo Testamento, esas pocas palabras que leímos, ¿sí?, esas pocas palabras tenían grandes implicaciones. Estas palabras, ¿sí?, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, para ellos significaba algo muy importante, ¿sí?, un nuevo comienzo para la humanidad, libro de la genealogía, ¿sí? Mateo, si se dan cuenta, comienza su evangelio con esa frase un tanto curiosa, libro de la genealogía. Esta es la misma frase que también encontramos en el comienzo del libro en el libro de Génesis, cuando nos habla acerca de la descendencia de Adán. Habla también, ese es el comienzo de la descendencia de Adán. O sea, para los judíos versados, ellos entendían perfectamente qué es lo que significaba estas palabras. Libro de la genealogía, y así como Mateo lo transcribe aquí, lo hace saber a nosotros, también en Génesis Moisés también lo hace saber a nosotros de esta importancia de la genealogía, que para ellos era muy importante. En aquel momento se trataba en Génesis del origen de la raza humana bajo la maldición del pecado. Pero ahora el evangelista tiene la clara intención de hacernos ver que en Jesús hay un nuevo comienzo para la humanidad. Él iba a ser el comienzo de una nueva raza, ¿sí?, libres de las consecuencias del pecado, y para Mateo significaba mucho este nacimiento. Si Adán había engendrado hijos a su semejanza conforme a su imagen, en Génesis capítulo 5, versículo 3, del mismo modo, Cristo era el postrer Adán que engendraría hijos a su semejanza, hijos con la promesa que le había dado en alguna ocasión a Abraham. Ahora se había establecido, ahora por parte de la genealogía, llegó hasta el Señor Jesucristo a través de la descendencia de David, ¿no? Así es que podemos ver que así como Adán engendró hijos a su semejanza, así el postrer Adán iba a engendrar precisamente hijos a su semejanza. Romanos 5:17 dice, porque si la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, estamos hablando de Adán cuando se introdujo el pecado en él, mucho más reinará en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo iba a conseguir todo esto? Bueno, ¿cómo iba a conseguir la remisión de los pecados? A través de su muerte. ¿Cómo se iba a expandir a nosotros la salvación? ¿Cómo iba a ser
¿Cómo íbamos a ser alcanzados por la salvación de Jesucristo? Bueno, ese es el tema de la evangelización. Pero aquí ya tenemos un anuncio anticipado, ¿sí? Por ejemplo, fue una bendición para toda la humanidad, hijo de Abraham. ¿Por qué? Hay un detalle importante, es que el Mesías iba a nacer de la simiente de Abraham. De hecho, él vendría a cumplir la promesa que Dios había hecho al patriarca Abraham. Cuando Abraham había comenzado lo que diríamos a llamar la historia de la promesa, porque él fue el primero que recibió una promesa de parte de Dios. En ti nacerá el Salvador, en ti nacerá la simiente que salvará al mundo, en ti crecerá la humanidad, se expanderá, así como tú ves la arena del mar, así será toda tu multitud, toda tu descendencia. El regalo más preciado le fue anunciado desde el tiempo de Abraham. Ahora, tras la dispersión de la humanidad después de la construcción de la Torre de Babel, Dios llamó a Abraham para que dejara a su familia. Abraham, acuérdense, no era judío, Abraham era gentil. Y Dios lo toma allí de los caldeos, lo toma y lo hace hijo de él, de Dios. O sea, vean, fue por gracia. La gracia ya estaba remitida desde el Antiguo Testamento. Abraham no era descendiente de los hebreos, incluso no había nación judía en ese momento. Pero Dios empieza a formar a través de Abraham empieza a formar el pueblo de Israel, ¿sí? Después de esa dispersión, cuando hubo la construcción de la Torre de Babel, Dios confunde las razas, Dios confunde las lenguas más bien, y empiezan a expandirse por todo el mundo. Pero Dios saca a Abraham y le dice, vas a dejar a tu familia y tu cultura a fin de establecer, diríamos, un nuevo comienzo, un nuevo pueblo, y esa fue la nación de Israel. Este nuevo pueblo se debería, hermanos, de caracterizar por su inconformismo contra los valores de la sociedad en los que ellos vivían, o como lo que hemos estado platicando las últimas sesiones de enseñanza, que sea contracultural, como ya lo hemos visto. O sea, ¿qué te dice la cultura? Bueno, Dios te dice que vayas en contra de la cultura y que vayas a favor o vayas en dirección de la palabra de Dios, ¿sí? Abraham fue el primero de todos ellos, obedeciendo el llamamiento de Dios y convirtiéndose en un peregrino que miraba hacia el futuro, ¿sí? Esperando la bendición de Dios. Esta bendición se refería en primer término a su descendencia y la posición de la tierra prometida que el Dios le había dicho. Pero sin duda, la promesa de Dios iba mucho más allá de una tierra. Abraham lo tuvo muy claro y esperaba algo más que algunas bendiciones terrenales. Él era de por sí, ya era rico, tenía muchas posesiones él, tenía muchas posiciones también él, ¿no? Entonces, él ya era sumamente rico. Él ya no esperaba algo como una bendición terrenal, sino él miraba hacia la bendición eterna que Dios le había prometido. Él no pensaba en establecer en este mundo una ciudad, una civilización como lo que ya había sido, sino que esperaba una ciudad, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 10, esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así es que si vemos nosotros esa realidad, Abraham fue un hombre que no se conformaba con el presente, sino que miraba hacia el futuro, ¿sí? Con razón, ha sido llamado, si ustedes lo ponen, si se recuerdan, ha sido llamado como el padre de la fe, porque su ejemplo precisamente inspiró y sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Pero no solo eso, Dios le hizo una promesa que traspasaría los límites de lo temporal, de lo terrenal o de lo racial. Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo es posible esto, verdad? Génesis 22, 18 es lo que los dice. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, aquí había un problema.
Y un problema grandísimo, hermanos. Porque si en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, había un problema porque Sara, su mujer, era estéril y no podía tener hijos. ¿Se acuerdan de eso? Además, el tiempo iba pasando y se hicieron viejos al punto de que Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y en ese momento ambos empezaron a ponerse nerviosos, ¿verdad? Porque dijeron, ¿cómo vamos a hacer cómo va a venir de nosotros la simiente que serán benditas todas las naciones si no podemos tener hijos? Y ellos empezaron a idear una solución humana del cual Dios no les había dicho. Sara le daría a Abraham su sierva Agar, ¿sí? Para que tuviera con ella un hijo. Y entonces podemos ver el hijo que esperaban. Hoy diríamos que como que buscaron un vientre de alquiler, ¿verdad? Como hoy se da, ¿no? En este caso, Sara le da a su sierva Agar, ¿sí? Buscó un vientre de alquiler, pero Abraham tenía que aprender con una lección fundamental con todo esto. Sí, Abraham cayó en las redes también, ahí en el pecado, ¿sí? Pero tuvo que aprender algo fundamental. Si Dios había permitido la esterilidad de su mujer o que llegaría a una edad avanzada a los dos, es porque quería dejar algo muy claro. Más allá de toda duda que el nacimiento del hijo de la promesa sería por una obra divina, pero no humana, hermanos, porque ¿de dónde venía la promesa? De algo divino. En tu simiente serán benditas toda la humanidad de la tierra. Entonces, finalmente, si nosotros ponemos atención o si hemos estudiado, Dios tuvo que intervenir en todo esto. Y con todo pronóstico humano, Sara tuvo a Isaac a su vejez. Sara tuvo a Isaac a los 90 años. No era tan joven, ¿no? Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac. Y Génesis 21:3, ahí lo dice, para cuando lo quieran buscar después. Antes de que eso pasara, Abraham había tenido ya a alguien con Agar, ¿no? Que era Ismael, el hijo de Agar. Y después de que Sara muriera, Abraham tomó a Sétura, con la que tuvo otros 6 hijos. O sea, imagínense, ¿cuántos años tendría Abraham, no? Cuando tuvo todavía 6 hijos más. Génesis 25:1 y 2, ahí lo dice. Pero la bendición de Dios solo vendría por medio del hijo de la promesa. ¿Cuál era el hijo de la promesa? Precisamente de Abraham y de Sara, ¿sí? Es decir, por Isaac, su hijo. Aunque en la realidad no sería exactamente por Isaac, sino por los descendientes suyos, ¿no? Este descendiente sería el Cristo. Al final de la historia, para la bendición de toda la humanidad, sería el Cristo, tal como claramente explicó el apóstol Pablo, ¿sí? En Gálatas capítulo 3, ahí sí vayan, Gálatas capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo empieza a narrar todo ese tipo de explicación sobre la descendencia y cuál sería la bendición. Y podemos notar que en Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿De parte de quién? De Dios. Y a su simiente, quien su simiente era en este caso Isaac. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, de Isaac, que fue el de la promesa que se le hizo a través de su descendencia. Llegamos a David, llegamos a muchos más y finalizamos con la que es Cristo, la simiente. Serán benditas todas las tierras. Así pues, podemos ver que en aquel momento los judíos habían estado esperando el descendiente de Abraham, de Isaac, el que haría efectiva la bendición de Dios a todas las naciones. Ellos esperaban al Mesías cientos, miles de años. En cuanto a esta promesa, ellos esperaban una bendición universal para todas las naciones. Es importante subrayar esto,
que abarca muchísimo más que las limitadas promesas que Abraham recibió de una descendencia terrenal, ¿sí? Porque no solamente, le vuelvo a decir, tuvo a Isaac, tuvo a Ismael primero, después tuvo a los hijos de Cetura, ¿no? 6 hijos más. Abraham recibió precisamente esta descendencia terrenal, pero si se dan cuenta, también él recibió territorio nacional, territorio, posesión económica, posesión de todas las áreas. Es interesante leer con atención cuando usted tenga tiempo, léase el libro de Gálatas capítulo 3, donde Pablo desarrolla este tema para enseñarnos esta bendición, ¿qué implica esta bendición? La justificación de nuestros pecados por medio de la fe, la liberación de la maldición de la ley, recibir la promesa del Espíritu Santo y ser hechos herederos de este mundo. Que en la simiente de Abraham, lo cual le había dicho Dios, habría bendición para todas las naciones. Y finalmente, como lo dijimos, se cumplió en Cristo. Y como le hemos venido platicando semanas atrás, que al despedirse Jesucristo de este mundo físico, Cristo mandó a sus discípulos que predicaran las buenas noticias de la cruz y la resurrección a todas las naciones, como lo hemos dicho, ¿no? Así es que esperaban estos judíos la promesa, al rey esperado, al hijo de David, ¿no? Como lo veíamos aquí en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 1, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿sí? Como veremos también un poco más adelante, toda la estructura de la genealogía que presenta Mateo. Y Mateo viene y determina la figura del rey David aquí, como estamos viendo en el versículo 1. Desde el tiempo de Abraham, y ahora que recibió Adán la promesa, y ahora también David recibe la promesa, Dios le había hecho promesas que a ellos dos que nunca había hecho a nadie más. ¿Cuáles son esas promesas? Y las podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Allí es cuando también le da la promesa a David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Le dice a David Dios: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual precederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Allí está hablando un poco también de Salomón. Él edificará casa a mi nombre, que él fue el que edificó casa a nombre de Jehová, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. ¿Se acuerdan? Entonces, si se dan cuenta, allí está hablando de Salomón cuando Dios le dice: yo levantaré después de ti, cuando tú ya duermas, cuando tus días ya sean cumplidos sobre esta tierra, yo levantaré de tu linaje a alguien para que levante, edifique casa a mi nombre. Y luego dice: y con azotes de los hijos de los hombres, pero mi misericordia no se apartará como se apartó de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada tu casa. Y ahí ya está hablando precisamente, proféticamente, está hablando del Señor Jesucristo. Y será firmada de tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Allí está hablando ya del Señor Jesucristo. Dios se comprometió a levantar a David un descendiente y a firmar su trono por toda la eternidad, hermanos. Desgraciadamente, si retornamos a Salomón, que fue el que le dio la promesa, debido a la maldad de muchos de los descendientes después de Salomón, de David, Dios le entregó en manos diversas a potencias gentiles que le oprimieran a todos los descendientes de David en ese momento, desde
6 siglos después de la muerte de David, ningún descendiente legítimo del rey David se había sentado en el trono de Israel. ¿Por qué? Porque habían sido llevados cautivos. De hecho, en el momento que el Señor Jesucristo nació en Belén, el pueblo judío se encontraba bajo la dominación del Imperio Romano, ¿sí? Podemos imaginarnos el anhelo con el que los israelitas estaban esperando precisamente la promesa que Dios le había hecho al rey David, que se levantará uno de tu trono y se sentará en tu trono, se sentará y juzgará y reinará eternamente. Estarían estos israelitas esperando la llegada del hijo prometido de David, o sea, estaban esperando al Mesías, el pueblo de Israel. Por esa razón, cuando Jesús comienza su ministerio público, la gente, si se dan cuenta, en Mateo capítulo 12, versículo 23, la gente le empieza a preguntar y se hacen las preguntas entre ellos mismos: ¿será aquel hijo de David? ¿Será aquel que había prometido Dios a David? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Así es que esto podemos ver que causó en todo el pueblo de Israel una revolución a causa de que si sería él el hijo de David, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, ¿sí? En otros que estaban ahí, fue totalmente diferente su opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos decían, está muy lejos de que sea el hijo de David. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué algunos no reconocieron que era el hijo de David o estaban el hijo de la promesa. Porque precisamente ellos estaban esperando a un rey, a un rey militar, a un rey gobernante que dominara el mundo, que dominara en potencia, en otro aspecto más humano que divino. Y Jesucristo lo que vino es a redimir al mundo del pecado. No vino a hacer guerras, no vino a causar ese tipo como lo estaban esperando, un Dios o un Mesías revolucionario en armamento bélico. No, Jesucristo vino a hacer una revolución espiritual, vino a ser bélicamente espiritual y no terrenal, porque su reino no estaba aquí en esa tierra. Su reino es eterno y está en los cielos. Ahora, ¿por qué la importancia de la genealogía, hermanos? Seguramente el hecho de que Mateo comienza su evangelio con una genealogía puede causarnos cierta decepción a algunas personas que preferían otros asuntos de mayor interés. Por eso es que no faltan lectores de la Biblia, ¿sí?, que cuando se llegan a este momento con la genealogía, pasan por alto esta situación porque ellos carecen de todo interés sobre todo esto, ¿no? Tanto para el Espíritu Santo, que inspiró esta porción, así como para Mateo, que la escribió, la inclusión de esta genealogía era sumamente importante, hermanos. Y esto era así porque ese era el punto por el que había de comenzar a demostrar que Jesús era realmente el Mesías prometido. Los judíos lo entendían perfectamente, por eso les decía yo al principio que tal vez para nosotros esto no significa nada, pero para el judío significaba mucho esto. Por ejemplo, cuando muchos de ellos regresaron de la cautividad de Babilonia y lograban establecer nuevamente los servicios en el templo, algunos sacerdotes fueron excluidos de sus ministerios porque ellos no pudieron acreditar adecuadamente por medio de los registros genealógicos que fueran descendientes de la tribu de Leví. Y nada más la tribu de Leví podía ministrar en el templo en ese momento. Y muchos sacerdotes fueron excluidos a no poder acreditar correctamente o adecuadamente en los registros de las genealogías. Esto era algo normal en ese momento, por eso les digo que para el pueblo de Israel hablar de la genealogía era sumamente importante. Nosotros mismos procedemos de la misma manera cuando se trata de recibir una herencia, ¿no?
o demostrar ciertos títulos, ¿no? O sea, tenemos que poner nombres completos, apellidos completos, ¿sí? Fecha de nacimiento correcta, RFC correcto, no sé, el CUR correcto, porque si nada más por una letrita, hermanos, estamos excluidos de la, de la, eh, de la herencia que nos corresponde, ¿verdad? Y muchos han tenido problemas porque, no, aquí dice Sara, no, es que mi nombre es Saraí, ¿no? Pero aquí dice Sara, así es que corrige tu acta de nacimiento, así es que corrige tu INE, corrige, y era un gran problema. En ese tiempo era bien importante las genealogías. ¿Por qué? Porque muchos sacerdotes, debido a eso, fueron excluidos del ministerio de ministrar en el templo, porque únicamente los que podían ministrar eran los descendientes de la tribu de Levit. ¿Sí me di a entender con todo esto, hermanos? ¿Sí? Así es que este era un requisito razonable para reconocer a los sacerdotes en el templo, hermanos. Con mucha mayor razón sería necesario para alguien que pretendía ser el Mesías de Israel. Hoy por hoy, ustedes saben, se han levantado después del Señor Jesucristo, se han levantado muchos llamados el Mesías. No tiene mucho, apenas el año pasado, hace un año y medio, se levantó otro Mesías, ¿no? Diciendo que era el Mesías. Por lo tanto, esta genealogía confirma que Jesús era verdaderamente el hijo de David y tenía el derecho legítimo para reclamar el trono de Israel. Así es que veamos algo de la estructura de la genealogía, veamos algo sobre eso. Como ya hemos señalado, al primero que se le dio la promesa fue a Abraham y a David posteriormente. Fueron, diríamos, que los receptores claves de las promesas de Dios, mientras que la cautividad en Babilonia evidenció la incapacidad de Israel para recibir bendiciones tal como las promesas se le había dado a Abraham y se le había dado a David. Jesucristo se presenta entonces como aquel que por medio del cual se cumplen dichas promesas, se presentó él como el Hijo de Dios. Por lo tanto, su división en grupos sirve para presentar a Jesucristo como la culminación de la historia de Israel en cuestión de la promesa. Y este es el legítimo heredero de este mundo al cual Dios le da. Y vemos nosotros que no cabe duda que el camino desde Abraham hasta Jesucristo había sido muy largo, pero no solamente había sido muy largo, había estado lleno de fracasos, si se dan cuenta. Después de Abraham, después David fracasó, su hijo Salomón fracasó, y no se diga por los posteriores reyes después de Salomón. Por eso es que fueron llevados cautivos allá. Entonces podemos ver los grandes frustraciones, los grandes fracasos. Por ejemplo, Abraham encabeza esa lista de los patriarcas que más tarde fueron sustituidos por los jueces, ¿sí? Por los jueces. Estos llevaron a la nación a unos momentos más oscuros de la nación de Israel, tal como claramente revela en el libro de Jueces. También lean el libro de Jueces. Luego Dios estableció la monarquía con David, con Israel. Y aunque hubo muchos reyes que tuvieron un auténtico temor de Dios, sí, también no lo podemos negar, y que llevaron a la nación a disfrutar alguna de las etapas con verdadera prosperidad. Y no me estoy refiriendo tanto a lo económico, sino de paz, ¿sí? Lo cierto es que la mayoría de ellos, hermanos, fueron rebeldes ante Dios. Y Dios finalmente tuvo que juzgarles y enviarles al exilio a Babilonia, ¿sí? Con los asirios, con los babilónicos y con muchos otros pueblos que los tuvieron en opresión continua. Este fue un periodo, hermanos, de vergüenza y decadencia para la nación de Israel. A partir de allí, ya no volvió a sentarse nadie en el trono de Israel, ninguno de los descendientes de David. Y la última sección de la genealogía cubre un periodo de varios siglos en los que Israel estuvo bajo la dominación de potencias extranjeras, exceptuando el breve lapso de la independencia macabea, ¿sí? Que ellos se levantaron ciertamente, pero bueno, después fueron dominados.
Vemos entonces que ninguna de las formas de gobierno monárquico o lo que usted pudiera tomar ahí, por las que había pasado Israel, lograron llevar a disfrutar la paz y la prosperidad esperadas, según la promesa que Dios le había hecho a Abraham y después a David. La pregunta sería, si en este caso el Mesías era realmente el Señor Jesucristo, ¿lograría hacer algo diferente? Esa era la pregunta para los que habían reconocido que era hijo de David. Y entonces, si se da cuenta, después Isaías lo menciona, Isaías 53:12, que fue contado con los pecadores. Isaías 53:12 dice, y por tanto yo le daré parte con los grandes. ¿A quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Estaba hablando ya proféticamente 700 años antes, 600 años antes del Señor Jesucristo. Dice, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él fue contado con los pecadores, hermanos, ¿sí? Y allí podemos ver ese detalle, porque en las historias que hemos comentado, que hay detrás de todos esos nombres, de todos estos personajes, arrojan sobre la misión del Mesías como un salvador, ¿sí? Aunque los judíos solo pensaban en él en términos políticos, en términos bélicos, como alguien que los iba a librar del dominio de sus enemigos en ese momento, de los romanos, ¿sí? La verdad es que antes de que él había de ser un salvador, él iba a ser el regalo más preciado para este mundo, que iba a salvar al mundo de sus pecados. De otro modo, hermanos, su reino fracasaría, como ya había fracasado en todas las formas de gobierno en las que habían estado sujetos anteriormente, desde Abraham, David y todos los demás reyes de Israel, ¿sí? Entonces, los judíos, ellos se empezaban a vanagloriar de que eran descendientes de Abraham. No sé si se acuerda de eso. Como si eso fuera en sí mismo un mérito suficiente para ser salvos. No, pero esta genealogía deshace que toda confianza que ellos pudieran tener en la carne. Su salvación tenía que venir necesariamente del cielo y ser recibida únicamente por la gracia. Por eso es que inaugura el apóstol Pedro cuando empieza a hablar sobre su primer sermón apostólico en Hechos, que ya lo hemos visto, inaugura la era de la gracia, ¿sí? Y con otro detalle que podemos ver en todo esto, es que José, marido de María, ¿sí? Y que podemos ver un detalle allí está escrito Mateo capítulo 1, versículo 16, allí el escritor, Mateo, el evangelista, cambia deliberadamente la estructura. Si quiere vaya a Mateo 1, 16, cambia totalmente la estructura que había seguido hasta el momento de toda su mención, de toda la genealogía, y en lugar de decir que José engendró a Jesús, no dice así. Dice, y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Todos habían partido de los hombres como parte de la genealogía, pero aquí el escritor o el evangelista Mateo rompe precisamente con esa estructura deliberadamente para poder decir que ahora este José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo, ¿sí? De este modo entendemos que el nacimiento fue virginal de Jesús y coloca a José como un padre adoptivo, pero no como el progenitor biológico del Señor Jesucristo. Así que de este modo queda establecido el derecho de Jesús al trono de David, ¿sí? Así es que podemos nosotros entender que precisamente nos lleva a reflexionar sobre el fundamento por el cual estaban esperando a este Mesías. Por eso es que muchos se preguntaban, ¿será este el hijo de David?
¿Será el que salvará al mundo de nuestros pecados? Sí, era. Pero muchos, en la actualidad, muchos todavía llegan a una negación de decir, no hay un Dios, no hay un Salvador. Sí son fiestas navideñas, sí son fiestas de reuniones, más bien conmemoran la fiesta de las reuniones, más que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, más que pastores, más que corderitos, más que María, más que José, celebran ellos reuniones, ¿no? Pero nosotros tenemos un significado correcto de parte de las Escrituras, el cual llama nuestra atención para tener este regalo preciado. ¿Y cuál es el regalo preciado? Precisamente que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, que ya hace más de 2000 años nació, sí, físicamente, pero que hoy por hoy sigue naciendo en cada vida de cada creyente nuevo que le acepta como su Salvador personal. Sigue naciendo en nuestros corazones, bueno, sigue naciendo en los demás corazones, en nuestros corazones ya nació en un tiempo determinado, un tiempo establecido por Dios, y seguirá naciendo en corazones más en el tiempo de la historia que le lleguen a aceptar a Jesucristo, que lleguen a asumir la responsabilidad de que soy pecador, de que yo necesito un Salvador, que yo necesito a alguien que lleve mis pecados, a alguien que cubra mis pecados y a alguien que quite mis pecados delante de mí para poder yo acercarme ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, hermanos, no hay otro. Por eso es que aquí Mateo rompe la estructura para hacer un derecho que Jesucristo venía de la descendencia de David, porque José no pertenecía a esa línea, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no tuvo que haber metido ahora sí la mano José allí. No tuvo que haber metido la mano y por eso lo excluye deliberadamente de la estructura Mateo para decir José, marido de María, ¿no? Del cual nació Jesús llamado el Cristo. De ahí rompe eso para que de este modo, el nacimiento virginal de Jesús pudiera colocar a Jesucristo como descendiente legítimo al trono de David, como lo había prometido desde Abraham, después a David, y así se fue. Así es que las conclusiones y reflexiones de este mensaje, hermanos, a pesar del fracaso de Israel, Dios mantuvo siempre sus promesas cuando llegó el momento. Envió al Mesías, tal como dice Pablo. Vaya a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vaya a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mantuvo esas promesas nuestro Señor Jesucristo. Mantuvo esos principios, mantuvo la promesa que había dicho, mantuvo su palabra al Señor Jesucristo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo fue ese cumplimiento? Bueno, cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿sí? El regalo más preciado. Se cumplió cuando nació el Hijo, cuando envió al Hijo, cuando nació el Hijo bajo la ley, y por eso Él tuvo que cumplir todo lo de la ley. Mas Él amplificó y dijo, no solamente cumplo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia nosotros. Mateo precisamente lo presenta como el Salvador de los pecadores, pero aún más como el Rey Supremo. Y aunque nos resulta relativamente fácil reconocer esto, necesitamos cada uno de nosotros cuando pecamos que nos perdone o que nos salve de nuestros pecados. Una de las necesidades más importantes en la iglesia del día de hoy, y no solamente la iglesia, sino el ser humano, es la de un rey que gobierne nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Porque la gente
está cegada de sus pecados, no ve sus pecados, no ve que necesita un Salvador, hasta que venga el Espíritu de Dios y ponga en ellos esa necesidad, que hay un pecado en ellos, que necesitan una remisión de pecados y que ellos necesitan un Salvador que los gobierne. Por eso nosotros tenemos que hablar y decirles, ¿sabes qué? Hay una salvación para ti, Bansi, ¿pero de qué? ¿Pero de qué? Si yo no peco, si yo me porto bien, si yo estoy bien con mi familia, estoy bien con mis hijos, estoy bien en mi trabajo, con mis jefes, me llevo súper bien. ¿De qué necesito salvación? Bueno, es algo que gobierne su vida totalmente. Esto es espiritual. Ellos, como los de hoy, como los de antes, como los de hoy, esperan a un rey que gobierne militarmente, que gobierne políticamente. No, Jesucristo venía a reinar en la vida de cada uno de ellos. Y en ese sentido, no ha habido ni habrá nunca un gobierno humano, hermanos, que realice plenamente nuestras aspiraciones de justicia, porque este mundo va en decadencia y seguirá en decadencia. O sea, que no hay nadie y ni habrá que precisamente gobierne nuestras aspiraciones de justicia en orden y en paz. Solamente es por medio de Jesucristo. Dios ha provisto a Jesucristo, su Hijo, el Rey que necesitamos. Lo irónico, hermanos, es que esa misma gente que celebra con tanto entusiasmo la Navidad hoy en día, no quiere aceptarlo como el Rey de sus vidas. Irónicamente, celebran al niño, es más, hasta cómo lo hacen así, mira, lo mecen, ¿no? Lo mecen al rey, al niño Jesucristo, lo mecen a él, pero lo irónico es que tanto lo celebran y no quieren aceptarlo como el rey de sus vidas, no quieren aceptar el regalo más preciado de Dios. Así es que Dios tenga misericordia de ellos. Dios nos ayuda a nosotros a impartir su palabra confiadamente, a cumplir cabalmente su palabra, ¿sí? Dios nos ayude a nosotros a publicar el año agradable, a llevar la gran comisión, que un rey nació, que un Jesucristo en Belén nació un día, que no solamente nació físicamente, sino que ahora nació en nuestros corazones, que la vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la ascensión de Jesucristo se hace eficaz cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Así es que cualquiera de nosotros que tuviera esa necesidad, hoy es el tiempo para que nosotros podamos reflexionar y digamos, Señor, has nacido, sí, físicamente hace 2000 años, has nacido en mi corazón, pero ahora quiero impartir con denuedo a través de tu Espíritu, al platicar de Jesucristo, al decir de Jesucristo, al decir de la resurrección, a decir de la muerte, a decir de la ascensión de Jesucristo a todas las personas que tanto te necesitan. Hay mucha gente a nuestro alrededor, hermanos. Hay mucha gente y nosotros nos hemos quedado callados. Hay mucha gente que necesita. Dios nos ayude, hermanos, para poder llevar el regalo más preciado. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.